Ahora, Padre amado, nos presentamos ante ti, Señor, con un motivo, Padre, de poder conocerte más cada día, Señor. Estamos agradecidos, Padre, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros, con nuestra vida, Padre. Cómo tú nos has ido dirigiendo, Padre. Y también, Señor, he pedido estos temas, Señor, para que podamos ser enseñados y aprender cada día, Padre. Te pedimos, Señor, que tú puedas usar estos vasos, Señor, que tú puedas usar los hermanos, Padre, que han traído, Señor, la palabra en esta hora, Señor. Que tú puedas colocar el orden, Señor, de la mejor forma, Padre. Te pedimos, Señor, tu guianza y tu dirección, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues en esta tarde, pues en el orden de los temas que se viene hablando, pues en esta tarde nos toca el tema de la pluralidad de ancianos. Así es que, bueno, a mí personalmente, pues me gusta mucho el tema y espero pues que en esta tarde el Señor sea usando al hermano Enrique para poder comprender mejor todavía este tema que pues es de suma importancia realmente para la iglesia. Así es que vamos a dar lugar al hermano Enrique en esta tarde para que traiga el tema y tómese su tiempo, hermano Enrique, tranquilo. Lo que usted necesite de tiempo, pues adelante, mi hermano Enrique. Que Dios le bendiga. Muy bien, igualmente, hermano Freddy, muchas gracias. Bueno, como el tema entiendo que va a necesitar otras reuniones para no empacharnos en muchas cosas, ¿verdad? Creo que también hay un hermano que después de mí tiene que tomar la palabra, el hermano Pablo. Pero bueno, voy a tomar mi turno y solamente una breve introducción a manera de vuelo de pájaro, ¿verdad?, sobre el término los ancianos, su origen en la historia de la Biblia y en la historia de los pueblos. Pero solamente, como digo, a vista de pájaro. Y luego el presbiterio, que es otra palabra para pluralidad de ancianos, es lo mismo, presbiterio. Hablaremos de eso con la ayuda del Señor. Y algunas reflexiones bíblicas y también de la enseñanza o doctrina de nuestro amado hermano William Branham. Gloria a Dios. Así que va a ser como una introducción con algunos textos bíblicos. Digamos, hermanos, acerca del origen y la función de los ancianos, ese término que podemos apreciar que se utiliza en la Biblia, que describe ancianos, en hebreo es la voz sekenim, con M, que es plural. Y en griego, que es la parte del Nuevo Testamento, tal como se nos ha llegado a nosotros, en griego, es la voz presbíteros. Siempre se ha supuesto que los ancianos, pues debido a su edad, habían de tener pues una mayor experiencia en la vida que los jóvenes, por lo cual siempre han sido respetados, en términos generales, en las culturas más antiguas desde que conocemos la civilización escrita, desde Sumeria, ¿no? Desde Sumer. Entonces decía que han sido muy respetados y acataban los consejos de los ancianos, los más jóvenes, y el pueblo en general. Y siguiendo también, por supuesto, las normas de comportamiento que eran trazadas previamente por estos ancianos de los pueblos o de las tribus de antaño. Gloria al Señor. Los pueblos antiguos, como es Israel, como es natural, gozaron de esta misma importancia, sobre todo en ciertos periodos o tiempos de su historia. Durante la primera etapa que conocemos de Israel en su desarrollo, los israelitas tenían un tipo de vida nómada, es decir, iban de aquí para allá. Y es que los pueblos que se dedicaban al ganado, los pueblos pastores, siempre caminando tras sus rebaños, que no solamente le daban la carne y la leche, sino vestidos, el calzado, e incluso hasta las tiendas se lo hacían con las pieles de sus ovejas o sus
animales de ganado, ¿verdad? Y de esa manera se organizaban según el sistema tribal, siempre guiados generalmente, hermanos, por un jefe al que todos respetaban y obedecían. Sin embargo, el jefe de la tribu, a su vez, tenía auxiliares en ancianos. Un jefe y sus ancianos, que eran sus consejeros. A ellos consultaba los asuntos que tenían cierta importancia para la tribu o los clanes, ¿no? Estos consejeros o ancianos eran generalmente jefes de familia o quizás de diferentes clanes de la tribu, los cuales eran llamados ancianos del pueblo o, en este caso, ancianos de Israel. Ahora, esto no implicaba siempre y necesariamente que todos fueran de edad avanzada o viejos, pues que, aunque esto era lo que sucedía en la mayor parte de los casos, no era algo obligatorio. A veces se añadían gente más joven que lo incluían entre el grupo de los ancianos, dirigentes o clanes de la tribu o de las tribus, y ellos, estos jóvenes, aprendían y al mismo tiempo, como habían observado cierta sabiduría en estos jóvenes, pues ellos también podían opinar, etc. Y poco a poco iban incluyendo a los jóvenes, pero la mayoría eran personas ya de edad avanzada. Gloria al Señor. Ese tipo de régimen continuó durante muchos años. Siguió continuando, por ejemplo, entre los egipcios, ¿verdad? Bajo la dominación faraónica, en Israel siguió este tipo de jefes triviales rodeado de ancianos. Gloria al Señor, donde se veneraba al jefe anciano, pero también tenía otros ancianos que eran venerados a su lado, ¿verdad? Eso podemos verlo en la época de Faraón, cuando Israel estaba allí, ¿no? Y luego fue esclavizado. Vemos que a Moisés se le dijo, o Dios le dijo, cuando se le apareció de esa manera teofánica en la zarza ardiente, que reuniera a los ancianos. Lo vamos a leer. Eso está en Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 16, que dice así: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Fijaros cómo Dios se cuida de hacer las cosas de una manera ordenada y de acuerdo a la costumbre y la cultura de los pueblos. El Verbo más tarde se nos dice que se hace carne, y eso no solamente significa algo sobrenatural que pasó, sino en un sentido, Dios se acerca al hombre donde está él, donde estamos nosotros. Hombre, varón y hembra los creó. Entonces, este Dios le dice a Moisés: haz las cosas ordenadamente. No vayas a Moisés con tu hermano. Primeramente, ve a los ancianos, que yo los conozco, tienen responsabilidad, familiares, tribales, y dile lo que yo te estoy diciendo. Eso es para tener en cuenta, entiendo yo. Cuando él va y les anuncia la buena nueva, pero que además debía ir a Faraón acompañado de los ancianos de Israel. Fijaros, en el mismo capítulo 3 de Éxodo y en el versículo 18, que dice así: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios
a Jehová nuestro Dios. Irás tú y los ancianos de Israel. A veces estamos mediatizados por las imágenes, los dibujos, las películas antiguas, que bien, están bien, tenemos que aprovechar las cosas buenas, las películas bíblicas antiguas como los 10 mandamientos, etc. Pero a veces se obvia y se quita estos detalles. Primeramente, no va solo Moisés ni va con su hermano, sino que van los dos acompañados de los ancianos. Va en representación del pueblo, no un hombre, no un papa, no un gran profeta como era Moisés. A Dios le gustan las cosas bien hechas y a su gusto. Gloria al Señor. Y allí vemos que están representados todas las tribus, que iban a ser más tarde un pueblo organizado y luego una nación con tierra, porque una nación sin tierra no es nación, con su ejército, etcétera, etcétera, ¿no? Gloria al Señor, que hemos hablado con sus jueces y capitanes para que haya una venganza y un honor regulado. Por eso, ojo por ojo, diente por diente. Es que me ha quitado un diente, yo le voy a quitar 2 orejas y la lengua. No. Te ha quitado un diente, hay que pedirle otro. Es una manera idiomática hebraísta de decir una regulación de la venganza del honor que estaba en todos los pueblos, sobre todo en los pueblos semíticos y del Oriente, ¿verdad? En términos generales. Para no ser más canso, vamos a seguir, hermanos. Así que notamos que Moisés, independientemente de la autoridad que Dios le había dado, innegable, solía tener ese orden y ese respeto de consultar y dirigir la palabra en primer lugar a los ancianos del pueblo. Por ejemplo, en la Pascua, Moisés reúne a los ancianos y les comunica lo que deben hacer para ser libradas las familias de la muerte de los primogénitos. Éxodo 12, 21 y 22, no lo voy a leer para aprovechar el tiempo, pero usted ve que allí Moisés, dirigido por Dios, por su palabra, se dirige a los jefes de la familia, a los ancianos, gloria a Dios, y ellos comunican la orden a los demás. Es una transmisión natural de autoridad, gloria al Señor. Vemos que fue Moisés, junto con los ancianos, quienes se dirigieron para golpear la peña de Oreb, para que el agua prometida por Dios saliera. Aunque Dios no le dijo que la golpearan, sino que le hablaran. Pero bueno, sabemos lo que pasó. Ahí Moisés tuvo su debilidad, pero él no fue solo, fue acompañado. Gloria, ven, lo que quiero yo resaltar es la importancia que la Santa Biblia, la palabra de Dios documentada y escrita, le da a la función de los ancianos del pueblo. En ese caso de Israel. Luego lo veremos si hay otro tanto en la iglesia, o que la iglesia ya ha dejado sus raíces hebreas y es otra religión aparte de la fe de Abraham. Si es así, entonces no me extraña que así nos luzca el pelo. Cuando el hermano Branham dijo este libro es un libro oriental, ¿dijo el Antiguo Testamento solo? ¿O dijo todo? Por eso yo les digo a algunos, claro, no están acostumbrados, se extrañan, que el Nuevo Testamento es tan judío como el Antiguo. Y tenemos que sacar eso, porque la fe de Jesús no es una fe nacionalista, sino una fe universal. Como fue prometido a Abraham, en tu simiente todos los goín, todas las naciones, toda la tribu y lengua serán alcanzados esa bendición. Sabemos que la simiente natural fue Isaac, pero la simiente real era el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que ahí vamos. Quienes mantenían el orden social no era un profeta, un gran líder, eran los ancianos, hablando de política. Quien mantenía el orden eran los ancianos, el orden social.
y entonces ellos tomaban la función de jueces. Esos ancianos, con la experiencia de la vida, la experiencia de la enseñanza, de la ley que Dios les dio a través de Moisés, etc., obtuvieron un carácter y una madurez que les capacitó para juzgar las cosas de sus hermanos con justo juicio, con compasión y con equidad. Y esto fue determinado de forma oficial por Moisés, cuando instituyó una serie, digámoslo así, de juntas de ancianos, pluralidad de ancianos, ¿verdad? Es el mismo término, sinónimos. ¿Para qué? Para que le ayudasen a él en su trabajo de gobernar al pueblo. Éxodo 18, del 18 al 27. Ustedes pueden apuntar, o luego escuchar, Éxodo 18, del 18 al 27. Allí se plasma este gobierno colectivo, no individual, no individualista de un solo hombre. Dios nunca ha querido eso, sino que yo siempre he pensado en el cuerpo. Aunque hemos fallado, no significa que no sea la voluntad de Dios, significa que nuestra humanidad no lo hemos entendido bien, quizás. Es mi opinión. Los ancianos eran, también nos dice la Biblia, que los ancianos eran intermediarios, intercesores, intermediarios entre Moisés y la multitud. Entre otras cosas, para saber explicar las promesas que Dios le había dado a su siervo y profeta Moisés. Ellos eran los encargados de enseñar al pueblo esas promesas que le había dado Dios a ellos a través de su siervo Moisés. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que esas promesas que Dios le hizo en el Sinaí, los ancianos tenían que llevarlas sobre sus hombros para enseñársela al pueblo llano. Más tarde vemos que Moisés fue guiado por la voluntad divina y eligió a 70 ancianos, quienes debían reunirse en el tabernáculo, y a quienes Dios le llenó de su Ruaj HaKodesh, de su Espíritu Santo, que no es una tercera persona, que es Dios mismo manifestándose para dar poder, santidad, coraje, humildad, etcétera, a su pueblo, como está escrito en el mensaje, y hablado del mensajero de este tiempo. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Gloria al Señor. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es una cosa muy simple. También le llaman Shekinah, presencia divina. Bendito sea Dios. Dios actuando de otra manera. Y lo vemos como incluso dos de los que eran llamados a estar en la reunión faltaron por lo que fuera y se quedaron en sus tiendas. Bueno, vino el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, y se fue a ellos y profetizaron en el campamento. Aquí no había barreras denominacionales ni nada. Gloria al Señor. Josué mismo no le gustó esto, ese desorden, ¿no? Aparente dijo, Moisés, por favor, dile a esos dos que dejen de profetizar, porque no están en donde tienen que estar. Y dijo, tienes tu celo de mí, ojalá todo el pueblo del Señor profetizara. Qué humilde, ¿verdad? Qué manso Moisés. Por eso fue un gran pastor del rebaño del Señor, Moisés, porque era manso. No era un tirano, servía a Dios con humildad. Este cuerpo de ancianos fue formado en principio, ¿para qué? Para el periodo que durase la conquista de la tierra prometida. No obstante, a pesar de eso, se dio ciertas situaciones que una vez que ellos entraron y conquistaron con Josué como líder, ya muerto Moisés, continuaron existiendo los ancianos e incluso, tal vez, con mayor importancia que antes, a pesar de que había desaparecido casi totalmente ese régimen tribal y se fue transformando ya en una nación, una comunidad, ¿no? Aún así,
los ancianos siguieron teniendo mucho peso en la convivencia y en la manera de vivir del pueblo viejo de Israel. En esta nueva situación, los ancianos lograron formar un grupo aristocrático, quiere decir una élite, cierta élite, ¿no? Con cierta herencia, cierta importancia. Es humanamente casi inevitable que ocurran esas cosas. Y era sobre todo esa aristocracia, esa élite de ancianos, muy fuerte en las ciudades, teniendo una gran importancia en el gobierno del pueblo. Administraban la justicia allá donde se constituían los órganos de la justicia. Fueron los ancianos quienes pidieron a Samuel un rey que le sucediese. Vemos que también se pueden equivocar. Ojo, ¿verdad? El hábito nace el monje, dice el dicho católico, ¿verdad? O español. Fueron los ancianos quienes pidieron a Samuel ese rey. Coronaron ellos mismos, los ancianos, a David, junto con el anciano Abner. Y luego fueron partidarios, nada menos, que de la rebelión de Absalón, escuchando a un consejero anciano que se las tenía con David, ¿no? Gracias a Dios que Dios utilizó a otro anciano de Israel para desbaratar el consejo de ese anciano que se había torcido, aunque era sabio, se había torcido. Se me ha olvidado el nombre. Atifobet, no me acuerdo. Ustedes saben, ¿no? Ustedes son lectores de la palabra. Aitofel. Aitofel. Correcto, gracias hermano. Aitofet. Y vemos que se pusieron al lado del rebelde y del golpe de Estado, el golpe de poder de Absalón, el modernista. Durante el periodo de los reyes vemos que la influencia de los ancianos iba cambiando, a menudo según la política que seguía el rey de turno. Ahí estamos. A veces eran beneficiarios del monarca, teniendo ventajas y ventajillas, tal. Y luego ellos podían utilizar la dependencia del palacio, los privilegios, ya sabes, ¿no? Por ahí se mete el enemigo, aún en una institución tan santa como es los consejos de ancianos. Hay que llevar cuidado. Como dijo el hermano Branham, podemos pintar un fuego, pero eso ni alumbra ni nos calienta. Tenemos que ver lo real. Ese es un tema que hablaremos, si Dios lo permite, más adelante, en otra ocasión, acerca de el extremo, ¿verdad?, del nicolaísmo. Un laicismo frío, donde no hay verdadera vocación ministerial ni pastoral. Pero es un tema que nos espera más allá de la esquina. Así es que en otras ocasiones, obviamente, pues eran relegados a un segundo plano en la vida política y social. Pero ocurrió el gran exilio babilónico. Y allí adquirieron de nuevo y gozaron de una gran importancia los consejos de ancianos de los pueblos y las ciudades. La comunidad israelita en general, allá en Babilonia, eran los ancianos quienes la regían. Y regían los asuntos de las familias y de la jurisdicción, de la justicia, etc. Cuando ellos volvieron del exilio a la tierra de los padres, a la tierra de Israel, el pueblo judío, que ya se le llamaban así en Judea y en Babilonia y en Persia, judeos o judíos, ellos establecen nuevamente en cada ciudad un consejo de ancianos, pluralidad de ancianos, en griego presbítero. Especialmente en la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad la cual con su templo y toda su política, el rey había constituido políticamente en el centro de la nación. Recuerden que la voluntad de Dios original no era un templo de piedra y de mármol, eso fue una concesión. Y Dios trabaja mucho con sus siervos, con la voluntad permisiva. El mayor ejemplo de todos, Abraham, nuestro padre en la fe.
trabajó muchísimo. Abraham le fallaba muchísimo, hasta que Dios, sabiendo lo que había en él, tuvo paciencia. Como sabe lo que hay en usted, hermano y amigo que me escucha, usted es importante y especialmente Dios está muy preocupado por los fracasados. Cuando nadie da un penique ni da un real, que decimos en España, da un céntimo, Dios apuesta, entre comillas, digamos así, por ese siervo o esa hija o ese hijo que ha caído en desgracia, ¿verdad? Tengo aquí un problema con esto. Bueno, yo pues lo sujetaré con la mano. Gloria al Señor. Discúlpenme, porque esto creo que va a salir luego a público. Sí, hermanos, gloria al Señor, que tiene un pequeño problema aquí y se me ha roto lo que sostiene al celular. Bueno, gloria al Señor, eso no es un gran problema. Pues estaba diciendo que fue durante ese exilio, ¿verdad? Pero en Jerusalén, decía, adquirieron una mayor importancia y reconocimiento. Tanto es así que ese fue el núcleo, esos ancianos, de lo que luego se conoció como el Gran Sanedrín. Fue en la época de Herodes, ya ha venido Jesús, naciendo en Belén de Judea, como está escrito en el profeta Miqueas capítulo 5, estando Herodes, el medio judío, subió al trono temiendo la posición de los ancianos hacia su política, porque es una política corrupta. Y estos ancianos justos y venerables le eran estorbo. Y como él era un sanguinario, los persiguió, mató a muchísimos de ellos, los sustituyó por otros simpatizantes. Siempre habrá de esos en este mundo, ¿verdad? El trigo y la cizaña, eso hasta el fin de los tiempos, nos dijo Jesús en su parábola, va a ser así. Están los oportunistas políticos y toda esta gente, ¿verdad? Y gentecilla. Entonces vemos que los quitó de en medio, puso a otros simpatizantes a su régimen. La influencia de Herodes, llamado el Grande, fue enorme, hermanos, ya que sus ancianos establecidos en aquel Sanedrín eran mayoría. Era malo, pero no era tonto, ¿verdad? Puso ahí sus piezas mayoría y se equiparaban a los sumos sacerdotes, que eran los sumos sacerdotes, por otra parte, los encargados de nombrarlos a ellos. O sea, todo era una política para tenerlo atado, bien atado todo. Los primeros tiempos de la Iglesia, ahora nos vamos un poquito ya al Nuevo Testamento, son muy similares en este aspecto a los tiempos anteriores que hemos hablado del viejo Israel. Los ancianos en la Iglesia gozan de gran importancia. Incluso vemos que están a veces a la par de los apóstoles. Y a veces los vemos que auxilian a los apóstoles como consejeros. Las iglesias locales, que es el término que más utiliza el Nuevo Testamento, la iglesia en su concepto universal también se utiliza, pero muy pocas veces. Mayoritariamente está lleno de asambleas, la iglesia en la casa de fulano o mengano, de este matrimonio donde se reúnen, ¿verdad? Las iglesias locales en tal lugar, en tal ciudad, en tal pueblo, en tal comarca. Gloria al Señor. Entonces vemos que gozando de esa importancia, las iglesias locales se regían por un cuerpo de ancianos, que era conocido en la zona de influencia griega, o sea, donde se hablaba el griego, como presbíteros o presbuterion, ¿no? No sé pronunciarlo bien correctamente, pero bueno, diccionarios hay, ustedes pueden comprobarlo. Es decir, una junta o consejo de ancianos, y lo vamos a leer, si puedo, en los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 4, versículo 23, dice, 14 Hechos, 23, cuando habla que el equipo misionero de Pablo y Bernabé, Iconio fue a la región de Listra, en el Asia Menor,
fueron bajando, fueron trabajando y bajaron de la ciudad de Listra e iban confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ahí está el versículo 23. Y constituyeron ancianos, plural, constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído esos ancianos. Habían creído al Señor, con paciencia poco a poco fueron progresando, dejando de ser neófitos. Ellos se iban a fundar otras iglesias y dejaron un cuerpo de ancianos, porque era la manera que los judíos se manejaban. Nuestros apóstoles eran judíos culturalmente hablando y religiosamente. Pablo en una ocasión dijo: sí, yo ciertamente soy fariseo. Pablo ahí podía haber aprovechado, diría un fundamentalista no dialogante, porque se puede ser fundamentalista, pero no dialogante es una aberración, hay que dialogar. Y diría un fundamentalista legalista: Pablo, ahí tienes la ocasión de decir, soy un cristiano, aleluya. No dijo, yo soy fariseo, ciertamente. ¿Qué diríamos si él dijera eso? Es que el término fariseo se ha degradado, como tantas palabras, y al final hemos perdido el sentido de las cosas. Mi opinión. Y como toda opinión puede ser incorrecta, pero es mi opinión. Así dicho entre paréntesis. Se hubieran dicho que constituyeron un pastor y un diácono o dos que le ayudaran. Venga, esto ya parece más occidental, más cristiano occidental. Sí, señor, eso es. No, ancianos. Era la costumbre, pero no solamente entre los judíos, también tenían esa costumbre cultural en el mundo de la Grecia y otros mundos, tanto en el Oriente como en el Occidente. Pero por eso me he ido al Antiguo Testamento, que es la base del Nuevo, y vemos cómo se actuaban en el pueblo de Dios, con sus defectos y sus virtudes. Pero el modelo es así. Dios le ordenó a Moisés: ve primero a los ancianos y luego con ellos os presentáis ante ese tirano de francés, o como se llamara, ¿verdad? El imperialista de aquel tiempo. Gloria al Señor. Ahora, esto nos lleva a la segunda parte de este tema, que Dios mediante la quiero terminar pronto. Nos lleva, decía, a introducirnos en este capítulo sobre la autoridad y funciones de los ancianos en las iglesias locales del Nuevo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles, de la iglesia efesiana. No queremos ser efesianos en la primera etapa, porque la última etapa de la edad de Éfeso, hay bastantes de Éfeso, dejaron el primer amor, peligraban, pero la primera parte fue ideal. Los Hechos de los Apóstoles, la misma carta de los Efesios, le llaman el Everest de la espiritualidad de los apóstoles y del Evangelio, ¿verdad? Ahora, toda esta función, esta autoridad, nos lo relatan los textos del Nuevo Testamento. Ahora el presbiterio, solamente unas pequeñas reflexiones y doy paso, con la voluntad de Dios, a otro hermano, si tiene señalado, pues hablarnos y compartir su visión y bendecirnos y edificarnos mutuamente. Me refería a ese presbiterio, reflexiones bíblicas y la doctrina de William Branham, que eso lo vamos a dejar para otro día, aunque es muy interesante para mí, muchísimo. Y su evolución, vamos a decir teológica, eclesial, no es el mismo William Branham de los años 40 y 30 en su iglesia, que en los años a final de su vida, cuando instituye de hecho el presbiterio con varios pastores, evangelistas, maestros. Y él como, digamos, obispo de honor
aunque no era el pastor que trabajaba todos los días allí, de los años 60, finales, cuando partió. Pero era un tema muy interesante, Dios mediante. Si es que lo que decimos pluralidad de ancianos, correcto, la Biblia le llama presbiterio, o el presbítero. Bien, la enseñanza de un consejo o presbiterio de ancianos como responsables, no digo manda más, es responsable del gobierno de la iglesia local, hermanos, desde mi punto de vista, es una de las más olvidadas por el cristianismo actual, de hace muchísimos años atrás hasta ahora. E incluso afirmo que es fuertemente combatida esta doctrina por las denominaciones en general y por líderes del llamado mensaje de la hora. Para los que no me entiendan y me escuchen, es una nomenclatura, una manera de hablar, de aludir a los mensajes que predicó el reverendo William Marion Branham, un hombre humilde de Dios, a quien a muchos de nosotros creemos que fue un profeta a los gentiles para el final de los tiempos. Pero no ese es el tema, lo digo para el que no lo sabe. Los llamados mensajes de la hora, mensaje del atardecer, tiene diferentes nombres, ¿verdad? Las razones de este rechazo a esta doctrina las vamos a ir desarrollando poco a poco. No todas, algunas fundamentales, desde mi experiencia, y estoy seguro que desde la experiencia de otros, como es nuestro querido hermano y misionero Ángel Montes, del cual he tomado bastante de sus enseñanzas. Gloria al Señor. La gloria para Dios, la honra para nuestros hermanos. ¿Qué significa, pues, el término pluralidad de ancianos? Discúlpeme que tengo un problema en mi boca. ¿Qué significa ese término realmente? Bueno, con ello lo que queremos expresar es que hay varios pastores, al menos más de uno, que apacientan, gobiernan y pastorean la iglesia local. Creemos que las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia o Sagrada Biblia, las Sagradas Escrituras es o son el patrón de donde debemos inspirar nuestra fe, pero también nuestra conducta moral y también nuestro orden eclesial. Vamos a ver, por otro lado, ese proceso y evolución, como dije, que tuvo el pensamiento de William Marion Branham al respecto. Hay dos enunciados básicos, digámoslos así, ¿verdad? De donde vamos a sacar la base de ese tema, desde mi punto de vista. Primero, ustedes lo pueden encontrar en ese libro tan hermoso y tan precioso que es un resumen de las 7 edades de la Iglesia, en su página 385, en su párrafo 22, y dice así: primer enunciado, primera premisa, la verdad bíblica de los ancianos. ¿Cómo? Estimado hermano Branham, ¿por qué lo dice usted, la verdad bíblica de los ancianos? ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues como lo dicen, la verdad bíblica de los ancianos, entre paréntesis, pastores de manadas locales, plural, pastores de manadas locales, gobernando la manada por medio de la palabra. Segundo enunciado, también está en ese precioso libro, en su página 198, párrafo 175. Me refiero al libro resumen de las 7 edades de la Iglesia. Dice así: aunque las Escrituras muestran. ¿Quién muestra eso, hermano Branham? Las Escrituras muestran que hay varios ancianos en cada iglesia local. Me llama mucho la atención, estimados hermanos y amigos que me escuchan, que aquellos que dicen que creen en el mensaje que se deduce del profeta escritor Malaquías capítulo 4, 5 y 6,
Es decir, lo que necesitamos para restaurar nuestras iglesias antes que venga el día grande y terrible del Señor, el que me escuche, que entienda. Dicen que tiene un mensaje de restauración de la palabra de Dios. Amén, yo lo creo también. Sin embargo, estos mismos que dicen esto, y estamos de acuerdo, ven en esta doctrina o enseñanza de la pluralidad de ancianos algo extraño. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me han dicho muchas veces. E incluso como una falsa doctrina. Sin embargo, en las páginas del Nuevo Testamento nos muestra con nítida claridad esta enseñanza apostólica de varios pastores gobernando y apacentando la grey local. El discurso que leemos en los Hechos de los Apóstoles del apóstol Pablo, cuando se despide de los hermanos en Mileto, es muy clarividente al respecto. Dice así, Hechos 20:28, tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño en el que el Santo Espíritu de Dios os puso como guardianes para pastorear la iglesia de Dios que adquirió por la sangre de su Hijo. ¿Ves? ¿Habla en plural o en singular? En plural. Este mismo Dios, con su Espíritu, que quiso que la iglesia de Éfeso estuviera gobernada y pastoreada por varios ancianos, es así, lo vemos en la iglesia de Éfeso. Esto era lo normal, lo común en la iglesia local. Pero el caballo blanco, con su jinete malvado y engañoso, cuánto ha caminado en la historia, ¿eh? Nos dice el profeta, nos dice la historia, en otras palabras, que en Pérgamo se coronó allí Satán a través de un hombre justo y santo a quien coronaron y dijeron, tu palabra es infalible. Ahora el diablo podía hablar en el nombre de Jesús, aparentando ser él, el vicario de Cristo. ¿Veis? Y esto surge por un proceso nicolaíta, del nicolaísmo, del poder político en la iglesia, manipulando a la grey, a los laicos, al pueblo. De ahí viene la palabra laico. Entonces vemos que esto es un proceder del enemigo para destruir la simplicidad, la sencillez de los hijos de Dios, que lo vemos en el Nuevo Testamento, que dice que era una comunidad de bienes y de corazones. Nadie decía tener propio nada, sino que todo lo compartían. ¿Dónde está esa iglesia? Me voy para allá ahora mismo. Y donde se hacían las cosas en común acuerdo, y los ministerios eran mancomunados, trabajaban uno codo a codo, no respetándose, temiendo al Señor, aleluya, amándose, pero no haciéndose uno un super pastor, un super apóstol, no sé qué. Y los demás rindiéndole pleitesía. Eso está muy lejos del Espíritu de Jesús. Es una gran traición que le hemos hecho al Maestro. Unos pequeños traidores se juntan y pueden hacer una gran traición. Eso es el devenir histórico, histérico, diría yo también, de la iglesia llamada cristiana. Es decir, la falsa higuera. Pero tenemos que volver nuestra mirada hacia aquella higuera humilde, que Jesús dijo, manada pequeña, entre vosotros no será como en el mundo de los gobernantes. El que quiera ser útil en la iglesia tiene que servir a sus hermanos. Y por el fruto conoceréis qué tipo de árbol, qué tipo de ministerio. No imponiendo su ministerio, sino los hermanos que sean espirituales, digo hermanos y hermanas en plural, reconocen el ministerio. No los es impuesto, sino que ellos lo reconocen como un don de Dios para la iglesia, y así los demás, dones, ministerios, funciones, operaciones de Dios. Gloria al Señor. Así que vemos que ese patrón apostólico
como hemos visto, vino derivado de esa tradición y costumbre del Israel bíblico, el cual constituye el Consejo de Ancianos como supervisores, en griego episcopos. ¿De qué tienen que ser supervisores? Ser hermano entre hermanos, no el gran hermano que todo lo vigila, no, hermano entre hermanos. ¿Cómo fue Jesús? Hermano entre hermanos. De hecho, hizo la función de un siervo muy humilde, lavándole los pies en aquella bendita y última Pascua, Pesaj, allí, horas antes de ser crucificado por ti y por mí. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios para siempre, por su Hijo Jesús. Amén. Así que vemos que esto era la tradición y ellos supervisaban amorosamente y fielmente con la palabra una asamblea local de una ciudad o de un pueblo determinado. No debemos olvidar, hermanos, que Dios mismo, según el apóstol Pablo, dio a los judíos el culto, el orden del culto. Romanos 9:4. Por tanto, podemos afirmar que es ajeno totalmente a la fe y a la cultura y al gusto de Dios en Israel y al gusto de la Iglesia Apostólica ese régimen eclesial de un solo y único pastor para el gobierno de una iglesia local. Ajeno al gusto de Dios, ajeno al gusto de Israel y ajeno al gusto de la Iglesia Apostólica, de la cual necesitamos volver nuestros corazones. ¿A quién? A los padres apostólicos, Ireneo, San Pancracio, no, perdón, ese no, mejor no, ese no. Era un santo, pero ya se fueron desviando. San Ignacio ¿verdad? De Antioquía, grandes hombres, ¿por qué se fueron desviando? No, vayamos a la ley y al testimonio, a los santos padres apostólicos de la Biblia. Simeón, Kefas, llamado Pedro, Saulo, Pablo de Tarso, tenía dos nombres, uno romano y otro hebreo, Mateo, Tomás, ¿verdad? El gran Jacob, hermano de Jesús, conocido como Santiago o James por los anglos. Gloria al Señor. Volviendo nuestros corazones al corazón de nuestros padres, los apóstoles y los profetas también, donde está fundada esa comunidad de Jesús, una comunidad de bienes y de corazones, siendo Él el Señor de la Iglesia. Amén. Gloria al Señor. Digo no amén a lo que yo digo, amén a la palabra de Dios. Así que vemos ya que cualquier estudiante que de una manera seria y concienzuda estudia las Sagradas Escrituras y también la historia de la Iglesia, sabe que no hay ni un solo versículo en todo el Nuevo Testamento que muestre un solo caso, hermano, de una iglesia con un solo pastor. Los historiadores, incluso hasta donde yo he podido estudiar, he hecho lo que he podido, pero también he estudiado algunos buenos historiadores en el campo apostólico, católico, pero también en el protestante, en el tradicional y evangélico, y todos ellos historiadores, los reconocen que fue así, que jamás existió una iglesia en el primer siglo gobernada por un solo hombre. Bueno, sí hubo uno, pero era un manipulador de almas. Diótrefes era así, a veces se me olvidan los nombres, ¿verdad? Sí, pero él era un falso pastor. Gloria al Señor. ¿Ves? Ahí está el ejemplo del nicolaísmo. Nosotros tenemos un ejemplo mayor en la palabra del Señor, el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Decía que ese sistema, ¿verdad? Esa evolución teológica, histórica, eclesial, se plasmó, terminó en un sistema episcopal, es decir, un episcopo, un solo pastor, una especie de monarca, de rey. Pero eso fue posterior al magisterio de los apóstoles, nuestros padres en la fe. Aunque es verdad que existen diversas interpretaciones, por lo que he leído, ¿verdad?, al hecho de ese sistema, cómo llegó a suceder,
o cómo se estableció en las iglesias, la mayoría de los estudiosos que yo he leído de la historia de la iglesia concuerdan en que fue a partir del siglo II, o sea, en el 100 y pico. Ya 110 murió Timoteo en Éfeso, murió el discípulo Policarpo, y murió Juan, el anciano, el inmortal, porque nunca iba a morir, ¿verdad? Murió también, todos morimos, hermanos. Gloria al Señor, uno a uno nos va llamando Dios. Y empezó a surgir los apologistas, Justino Martí y todo eso, y empezaron a querían una religión fuera del Antiguo Testamento. Los judíos, los hebreos, decían ellos. Y así fueron formando, ¿verdad?, ese nicolaísmo sutil para gobernar al pueblo llano, que estaba creyendo en el Señor y en el Evangelio. Gloria al Señor. Entonces, eso fue a partir del siglo II. Ya en el 150, 160, usted ve que las cosas se están desmadrando ya, tan temprano. Especialmente en la parte latina del Imperio Romano. Este sistema que es ajeno al original, como he recalcado del Nuevo Testamento, ese acceso, ese temprano surgimiento, ese nicolaísmo aberrante, gobierno político religioso de unos pocos sobre unos muchos laicos, fue crucial para que este sistema episcopal echara unas raíces muy profundas en los creyentes de Jesucristo del siglo II, tercero en adelante, hasta nuestros tiempos, hermano. ¡Qué raíces más profundas! Así lo veo yo hoy, y así lo entiendo, hermano. Y por eso así lo enseño. Así que vemos que esas raíces echaron mucho poderío, sí. No es de extrañarnos que este sistema que ha imperado con sus variantes, ¿no? Hay diferentes tipos de nicolaísmo, más light, más fuertes, por más de 1800 años entre las iglesias. Claro, nos parecería, por tanto, ahora que es algo normal que una iglesia local tenga un solo pastor. Pero les voy a decir lo que dijo Jesús. Cuando le preguntaron sobre el divorcio, había una discusión entre la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Esto más radical, más conservador, ¿qué hacemos? Más liberal. Jesús dijo, pero en el principio no fue así. Trayéndonos al huerto del Edén, varón y hembra los hizo. Gloria al Señor. Y dijo que los dos serían ejad, serían una unidad total, global, o sea, integral, espiritual en mi cuerpo. Jesús podía decirnos hoy, hijos míos, en el principio, leer las cartas de Pablo, de Pedro, de los demás, hijos míos, y predicadores y profetas, los hechos de los apóstoles. No fue así. Existe frente al más puro ese nicolaísmo, que es un absolutismo de un solo hombre, un extremo, y es el laicismo, que está compuesto por grupos en los que no prevalece esa vocación o un llamamiento ministerial auténtico. Claro, esto es el otro extremo y también es malo. Somos seres pendulares, como el péndulo, ¿verdad?, del reloj de pared. O nos vamos a un extremo o nos vamos al otro. O hay nicolaísmo en todas sus fases, incluso el aberrante, o nos vamos a un caos, en el sin más sentido, anarquismo, ¿verdad? Así es. En los círculos cristianos, entre los que un servidor se ha movido la mayoría mente y donde yo me muevo, escucho a veces con frecuencia, hermanos y amigos, un dicho que el reverendo Branham dijo. Él dijo, yo prediqué lo que Pablo predicó, por lo que se deriva de ello que si Pablo entra al reino, yo, William Branham, también. Dicen ellos, pues el hermano Branham predicó lo mismo que Pablo. Ahora, hermano, independientemente de lo que podamos pensar de esta forma, de asegurar que nuestra fe es correcta para entrar en el reino, Dios lo sabe, ese pensamiento nos reta. Hay un reto. Pues cuando vemos con claridad espiritual esa pluralidad de ancianos o presbiterio en las iglesias locales, en la enseñanza y en la obra del apóstol de los gentiles, ¿qué ocurre?
No decimos que predicamos lo mismo que Pablo. Parece ser que no. Pasa otro, entre paréntesis, dicho entre el concepto de la deidad. ¿No será que muchos están predicando unicitarismo sin saberlo o sabiéndolo? Dios lo sabe. Pero yo solamente me puedo fiar por lo que veo y por lo que escucho. Yo no soy profeta. Así que si alguien nos va a retar a una pregunta, muchas veces se dice, oiga, muéstreme donde alguien fue bautizado alguna vez en la fórmula trinitaria Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y venga, busca, vengan los primeros cristianos, el primer siglo, la historia, y se va allá a 165, 200, cuando empezaron los primeros a bautizarse en la fórmula trinitaria, pues dicen, no, yo no veo ningún caso. Entonces, ¿por qué lo hacéis? Parece que le hemos dado al gordo cuando éramos pequeños. ¡Ay, le he dado al gordo! He podido con él. No, ese orgullo no es bueno. Porque si alguien nos va a retar y nos va a preguntar, muéstrame en la Biblia una iglesia con un solo pastor. Hermano ministro y hermano quien quiera que sea usted, con el respeto debido y el amor de Cristo, porque sin el amor no hay edificación, digo yo, pregunto, ¿qué responderíamos? ¿Qué respondería usted? Muéstreme un solo texto en la Biblia, o en el Nuevo Testamento en este caso, que haya un solo pastor. Ahora, yo no estoy afirmando con esto que una iglesia con un solo pastor es del diablo. Bueno, como enseguida el diablo está por todos lados, ¿verdad? Omnisciente, ¿no? Le damos atributos divinos. No me refiero a eso. No es mi manera de hacer las cosas. Que Dios, que el Eterno me libre de hablar así con un hermano que está en disidencia conmigo, en mi opinión. A libertad nos llamó Dios. Aunque no estemos de acuerdo, tenemos que respetar con profundo cariño al que disiente. Ahora yo entiendo que Dios obró efectivamente dentro de este esquema monárquico, episcopal de un solo pastor por mucho tiempo, usando a hombres piadosos que se entregaban a él para guiar a su rebaño, a su grey. Yo creo eso a través de la historia, porque no había llegado al conocimiento por lo que fuera. No estamos condenando, ni mucho menos, y no somos jueces de nadie, pero sí tenemos un criterio y una convicción de la palabra. Estar convencido no significa ser fanático. Tener valores profundos no significa sacar una espada y cortar cabezas. No lo vayamos a los extremos. Pero sí, hermano, yo puedo afirmar que ese sistema no fue dado originalmente por Dios, por su Espíritu Santo, porque esencialmente detrás de ese sistema es nicolaíta en sus orígenes. Y sabemos que Jesús aborrece el nicolaísmo. Por desgracia, hoy día, ya me queda menos para terminar, hermanos, no abunda, entiendo yo, en mi experiencia personal, usted tendrá la suya, no es la mejor la mía, es la que yo conozco. Veo que hay mucha escasez en términos generales, es decir, estoy generalizando, por tanto, alguna injusticia cometo, pero entiendo que hay bastante escasez de estudio profundo de las Escrituras. Nuestras predicaciones son rápidas, 4 versículos, un versículo, y está bien, una homilía, luego de 15-20 minutos o más, ¿verdad? Pero no hay mensajes expositivos, no hay estudios de toda la epístola del apóstol Juan, de su primera carta, o la carta a los Colosenses, por ejemplo, y etcétera. No solamente por leer y estudiar, sino ser más profundo de la Sagrada Escritura. ¿Esto qué pasa? Pues conlleva no poca ignorancia teológica o comprensión de los fundamentos de las enseñanzas de la doctrina. Doctrina y enseñanza es lo mismo, son sinónimos. Por otro lado, también observo una peligrosa falta de temor a Dios. Peligrosa. No sé qué es más peligroso. Y esa falta de temor a Dios empuja a no pocos a ser temerarios, imprudentes, y a afirmar, como me lo han declarado en mi propio rostro, la pluralidad de ancianos es doctrina diabólica y divisoria. ¿Diabólica? Vamos a ver por las Escrituras.
¿Divisoria? Bueno, depende cómo uno entienda. No dijo Jesús, he venido a traer espada y no paz. ¿Qué hacemos con esos textos? He venido para poner en disensión, separación a la suegra de la nuera, etc. No dijo Jesús, ¿quién es mi familia? Se dirigió a los que le escuchaban humildemente y dijo, estos son mi familia. El que hace la voluntad de Dios, el que escucha la palabra de Dios y la cumple, esa es mi familia, ese es mi hermano. Mi padre, mi madre, dijo él, ¿no? Gloria a Dios. Así es que, no, claro, siempre la palabra de Dios va a dividir, pero no divisoria en el sentido de voy a hacer esto para hacer daño, sino porque la misma palabra discierne los pensamientos, Hebreos 4:12, ¿verdad? Y distingue, ¿verdad?, lo que es el tuétano, hablando corporalmente. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo, ahora en cuanto a lo diabólico, cómo es posible llamar una obra o una doctrina diabólica a lo que el mismo Dios o la propia vida de Cristo, el Hijo, hizo posible en el primer siglo? Vamos a leer. ¿Tengo 5 minutos más, hermanos? Sí, hermano. Gracias, hermano, por su paciencia. A veces pienso que es mucho hablar, pero es que no quiero hacerme entender y esa es mi manera. Vamos a ver, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, ya lo hemos leído, 23, constituyeron, estos misioneros apóstoles del Señor, Bernabé, Pablo y su equipo, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En el Filipenses 1:1 podemos leer, bueno, también en los Hechos 20:17 dice, enviando pues los de Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, porque Pablo quería despedirse de ellos. Fue la gran despedida en Mileto, ¿verdad? Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Si hubiera dicho los ancianos de las iglesias, ¿verdad? Cuando dice sujetaos, no dijo someteos, ¿verdad? La palabra no es muy fuerte, dijo algo más. Sujetaos a vuestros pastores. Plural. No dijo sujétate a tu pastor, hermano. ¿O estoy equivocado? Yo lo veo en plural, siempre es pluralidad. Gloria al Señor. Tal como yo lo entiendo, lo expongo. Usted escoja, o el que me escuche, lo que considere bueno y lo que no, pues atribúyalo a mi ignorancia, ¿verdad? Y a mi poco saber, nada más. Gloria al Señor. Lo hago con amor, me esfuerzo. Gloria al Señor. Filipenses 1:1, escribe Pablo una carta y habla de los ancianos, o obispos y diáconos, etcétera, etcétera. Hay más textos donde vemos ese sentir general en las iglesias. Ahora, estos son algunos de los argumentos que algún compañero en el ministerio me ha dicho. Por ejemplo, uno dice, ¿cómo? Una pregunta, ¿cómo va a haber en la iglesia 2 o 3 o más cabezas? Buena objeción, ¿no? Segunda objeción, una iglesia tiene que tener un solo esposo / pastor. Si no, ellos reflexionan, estos hermanos que me han comentado esto, si no sería como una especie de adulterio espiritual. Si tienen más esposos, claro, más pastores. Es su lógica, ¿no? Bueno, pues como dice el refrán, un error nos puede llevar a otro error y a otro error. En mi humilde opinión, hay una premisa equivocadas en estos buenos hermanos que me han objetado esto así. Debemos primeramente, por lo menos, entender como una mínima base que los pastores están llamados a gobernar, no a tiranizar. ¿Con qué? Con la palabra y el Espíritu del Señor. Palabra de Dios, Espíritu de Dios. Cuando uno afirma, y no le salen los colores, por decirlo,
que el pastor es cabeza y esposo de una asamblea, para mí es una herejía. Suena a herejía, como cuando salí del mundo católico apostólico romanus y decir que el Papa es la cabeza de la Iglesia. Yo tenía 16 años, 17, y no me sonaba bien, hasta que comprendí que era una gran herejía. Entonces, ¿no será eso una herejía? Equiparar a un pastor con un esposo de una asamblea X de personas, familias, pocas, muchas. ¿Qué hará el pastor si son 200? ¿Podrá con todos? Madre mía, no sé. Mi llamado no es pastor, aunque lo he tenido que hacer por obligación, porque no había otro, ¿verdad? Pero he leído las funciones de un pastor. Entonces yo creo en un pastorado compartido. Y eso tendríamos que ya desarrollarlo. Gloria al Señor. No es que no exista el oficio, digamos, el ministerio, el servicio de pastor, claro, pero es un pastorado compartido, como si hubiera un buey grande, experimentado, y uno o dos bueyes a su lado para aprender del pastor, del buey pastor, en este caso, válgame el símbolo, la metáfora, ¿verdad?, para enseñar a los nuevos, para que se perpetúe el ministerio, porque si muere el pastor y solo es el pastor o los diáconos, llega un momento que la iglesia local desaparece, esa iglesia disminuye en poder, en amor, en fuerza, porque todo depende de un hombre. Entonces yo entiendo que eso es un gran error. Sí, es una desviación de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque el título pastor con mayúscula y esposo es un título, un atributo y un privilegio absoluto, exclusivo del Señor de su pueblo, de aquel que compró a su iglesia, la cual somos todos nosotros. Gloria al Señor. Por eso es muy peligroso. Puede ser que el hermano Brana o cualquiera podríamos utilizar una analogía de esposo en un momento determinado, pero estirar la analogía que sirve para eso están los diccionarios, la analogía, las metáforas, las parábolas. No la estiremos tanto y la hagamos un dogma. Y entonces, yo soy la puerta de la iglesia. Si no me saludas, si no pasas por mí, entonces no eres parte de esta iglesia. ¿Cómo? Así, entre paréntesis, más tarde el hermano Brana dijo en nuestra congregación en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, hay una puerta doble, porque habían dos pastores. Él le llamó puerta doble. Este hombre de Kentucky tenía cada cosa muy simpática, pero era simple pero profunda al mismo tiempo. Gloria al Señor. Ya estoy terminando, espero ya voy a terminar. Entonces, decía que eso es muy peligroso. ¿Quién es el pastor del alma? ¿Quién es el esposo del alma? Según el cantado de los cantares, hermano Ángel, es el Señor Jesucristo. ¿Y quién es el pastor y el esposo de su amada iglesia? El que la compró con su propia sangre, el que la cela. Gloria al Señor, no hay otro. Dice que hay otro argumento a favor de este sistema monárquico episcopal. Es decir, repetimos, un solo y único pastor. Es el que razona así. Si hay 2 o 3 hombres gobernando, habrá 2 o 3 ideas distintas. ¡Hala! Ya está. Esto es amén y tengo que decir amén. ¿Eso es así? ¿O es que nos hemos acostumbrado así? Vamos a ver. A este argumento yo le respondo que me resulta un pobre análisis bíblico, psicológico, por donde lo mires. Es un análisis y una concepción ciertamente humana, humanista, ¿de acuerdo? Pero nuestras ideas, recuerden, han de ser puestas a un lado para dar la primacía al consejo bíblico, a la palabra de Dios, que es nuestro amén final y lo que decide todo. El sistema de una pluralidad de ancianos funciona. ¿Por qué digo que funciona? Porque yo he comprobado que
funcionó y de una manera maravillosa, siguiendo los consejos del maestro, la enseñanza que les dio, funcionó, repito, de una manera preciosa en la Iglesia primera, en ese modelo de los Hechos de los Apóstoles, la mejor de las edades, la de Éfeso. Existe además un asunto, y con esto ya termino, que muy pocos se atreven a verbalizarlo, es decir, se atreven a expresar, tienen temor de decir ese tema cuando hablas del presbiterio. ¿Y qué tema famoso es? Pues ¿cuál va a ser? Pues el monetario. Poderoso caballero, don dinero, hemos tropezado, Sancho, hemos tropezado con la Iglesia, ¿verdad? Con ruedas de molino. Así que algunos dicen el diezmo. Dice, si se pone en práctica lo que usted dice, hermano, de ese presbiterio de ancianos o consejo, pues va a haber un cambio profundo en la administración y distribución del diezmo de los miembros comulgantes de esa iglesia. Claro, por supuesto. Eso habría de realizar una mejor y justa distribución económica, lo cual, este pensamiento, en mi humilde opinión, denota algo, cierta mezquindad de nuestros corazones. Parece que nos motiva el dinero para servir a Dios. Digo que parece, no que lo sea. En los que argumentan contra este sistema bíblico, apostólico, ¿y qué hacemos con los diezmos? ¿Cómo que lo hacemos? Tenemos el ejemplo, los levitas, sacerdotes, plural. Otra vez se me cae el castillo. Bueno, gloria al Señor. Vamos a ver, lo tendré. Así que, hermanos, esto es una desgracia. Pensar así desde mi punto de vista. Claro, estamos acostumbrados a que todo vaya al mismo saco y al mismo bolsillo, pues no es para menos que algunos se asusten. Sobre todo los pastores, que piensan así. Sin embargo, es curioso que he notado que, aunque el hermano Branham no lo enseñó como un dogma, pero él lo enseñó con su ejemplo. Y él decía que en su iglesita había un lugar para el diezmo, la 10ª parte del salario, de tus bendiciones materiales, y las ofrendas, que se dedicaban para otro cometido, ¿verdad? Y ellos ponían otra cestita o caja y voluntariamente era para los que querían ofrendar para las misiones. Oye, no he visto yo de esas cosas en muchas iglesias que he visitado, porque será, a lo mejor lo hacen de otra manera y estoy yo juzgando de mal manera, perdóneseme, pero mis ojos ven y mis oídos oyen y nunca se habla de aportar un poquito de lo que mucho que Dios nos ha dado para esas misiones en el extranjero, que pasan miserias y muchas carencias, mientras aquí en Occidente, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, vivimos a la pata suelta, que decimos, y nos olvidamos de los misioneros. Todo para el pastor. ¡Qué injusticia, hermanos! Que Dios nos perdone. Que Dios me perdone. De todas formas, para el que le preocupe este detalle del diezmo, de dónde va, pues yo le aconsejo que lea 1 Timoteo 17 y otros, que para eso están las concordancias, los léxicos, y se esfuercen en buscarlo. Yo le doy el texto hecho. A Timoteo 17. Y habla ahí de los ancianos, y otros que además de ser ancianos, también predican. Dice, darle un doble renumeración. Ahí pone honor, pero en griego literalmente dice renumeración económica para él y su familia. Ya está solucionado. Se distribuye entre los ministerios. Ahora, si hay iglesias que son poderosas, porque son muchas, pues que se le dé un salario al pastor, según dependiendo si tiene un hijo o tiene 5, ¿verdad? Y si hay otro pastor, lo mismo, si hay un evangelista, se va repartiendo. Haré una iglesia que tenga poderío económico. Claro, yo creo que si practicamos estas cosas, Dios bendice y prospera nuestra sementera. Eso es lo que yo creo.
Así que aquí termino, hermano, gracias por escucharme. En los próximos capítulos, si Dios lo permite y a ustedes les parecen bien y factible, pues vamos a reflexionar y a exponer lo que la palabra escrita nos revela de ese modelo de Pablo que dice el hermano Branham que era el modelo ideal, ¿verdad? El modelo paulino. Y también podemos examinar ese proceso de esta capital importante enseñanza que tuvo en la vida del reverendo y profeta hermano Branham, ¿verdad? Como así de ese tabernáculo local que él, con la ayuda de Dios, comenzó, ¿verdad? Allá, fundó por los años 30 del siglo XX. Bueno, queridos hermanos, espero que no me haya pasado de tiempo y si es así pido disculpas y pues espero que ustedes lo escojan, como he dicho antes, lo que crean positivo para sus vidas y de provecho. Y muy agradecido, me siento indigno, pero ante misioneros y otros hermanos, apóstol, porque ahora decía un misionero, la palabra bíblica es apóstol, ¿verdad? Que son, creo yo, seguramente más capacitados y más dignos. Pero esto ha sido un resumen de algunos estudios, como he dicho, del hermano Ángel y de otros hermanos, de historia. Y sigo estudiando libros de historia, como el afamado James Dunn, un gran historiador del siglo I, ¿verdad? Y aprendiendo y tratando de aplicar la palabra de Dios, primeramente a mi vida y a mi familia, y luego compartiéndolo con los hermanos y aprendiendo uno de otros. Bueno, un gran shalom y que Dios les bendiga, preciosos hermanos. Shalom, shalom. Amén, mi hermano Enrique. Muy bueno, excelente, mi hermano Enrique. La exposición, pues, muy clara, realmente. Y sí, ahí todavía resta para hablar un poco más todavía del tema, pero será para la próxima, el día lunes, con la ayuda del Señor, a ver si se continúa con el tema. Bueno, hermanos, todavía tenemos un poquito de tiempo, a ver si es que algún hermano desea hablar respecto a lo que se habló ya, respecto al tema. Hermano Ángel, Dios le bendiga. Hermano Boris, saludos. Muchas bendiciones. Dios le bendiga, hermano Enrique. Perdón por ingresar tarde. Siempre es muy bueno oírlo. Y usted siempre muy pedagógico en su posición. Dios le bendiga. Gracias, amén, precioso hermano. Es un honor. Gracias. Pablo. Hermano Pablo, adelante, Dios le bendiga. Sí, hermano, gloria a Dios. Es un gran tema, Dios lo bendiga. Gracias, hermano Enrique. Es un gran tema que va por diferentes ángulos y realmente desnuda al enemigo de una manera muy particular, muy especial, sobre todo en este tiempo, donde, bueno, hay mucha oscuridad, pero por un lado también mucha luz en la palabra de Dios. Mucha oscuridad para los que están fuera y muchísima luz para los que, por la gracia de Dios, podemos ver por medio del Espíritu Santo esta palabra revelada, ¿verdad? Y eso es una gran bendición. Así que es un tema para seguir. Si usted me permite 10 minutos, yo le puedo tirar 2 o 3 escrituras más arriba de... Hermano Pablo, discúlpeme si me he pasado de mi tiempo. No, hermano, yo no tengo que disculparle nada porque usted habló la palabra de Dios. No podría yo tener que disculparlo por eso, hermano, no, para nada. Gracias, hermano. Muy amable. Lindo, no, por favor, no. La gloria a Dios, pero es lindo. Yo usted, cuántos kilómetros nos separan, horas, y poder estar hablando lo mismo. Ahí está el punto donde se dice, usted casi finalizando, dice, es posible trabajar así, porque cuando dice, el argumento cuando dice,
No, pero si hay 3 hermanos, hay 3 versiones o 3 ideas diferentes. No, no es así, porque yo a usted no lo conozco, personalmente hablando, estamos a distancias kilométricas, no Sí. sé a dónde para, y estamos hablando de la misma cosa. Sí. Quizá uno pueda tener una arista, un puntito, pero estamos hablando del mismo fundamento, hermano, no es otra cosa. Bajo la misma revelación y bajo la misma palabra y bajo el mismo espíritu. Así que se puede hacer. Amén. Siempre y cuando el liderato sea del Espíritu Santo en su palabra. Esa es la única condición para que el maestro de la orquesta nos dicte dónde debemos poner el compás y dónde debemos poner la otra nota. Porque si nos sujetamos a él, no al hombre como absoluto, sino a la palabra ungida por el Espíritu Santo, no podemos tener 3 ideas diferentes. No sé si ustedes me entienden, eso es lo que quiero Amén, hermano. Ahora, para eso también se requiere, ¿no? No ser egoísta, tener grandeza, como también yo he leído en un comentario del hermano Ángel también en un estudio que se ha realizado, tener grandeza, tener amor los unos por los otros, tener mucho amor por la causa, tratar de guardar siempre la unidad del espíritu, la unidad de la fe. Entonces, si nosotros priorizamos más al Señor que a nosotros mismos, sí que puede andar tranquilamente. Si funcionó allí con el Espíritu Santo, va a funcionar aquí con el Espíritu Santo, sin lugar a dudas. Ahora, me dejo poner una solita escritura para ponerle un fundamento. Cuando usted empezó, ¿puede ser, hermano? Un chiquitín. Adelante, hermano Pablo. Un toquecito dice, mire, Conductor de Doctrina, página 702, dice así, ¿me escuchan bien, hermano? Sí. Ven, gloria a Dios. Ven, dice, ustedes tienen que entrar en un sistema. Ven, ustedes tienen que entrar en un sistema, el sistema de Dios. Como Yetro le dijo a Moisés, pues tú no puedes atenderlos a todos ellos. Oh, y Dios puso ancianos allá, 70 de ellos, y tomó el espíritu que estaba sobre Moisés y lo puso sobre aquellos 70 ancianos, y ellos profetizaron. Y eso no lo debilitó en nada Moisés, eso lo fortaleció. Él tenía tanta profecía en él como tenía antes de que ellos tomaran el espíritu de él para profetizar. ¿Ven? Él solo los separó, dijo, ahora Moisés, dejémoslos a ellos juzgar las cosas pequeñas, y en cuanto a las cosas mayores, tú ven con ellos y ayúdalos de esa forma. Ahora, esa fue la manera de Dios allá. Esa fue la manera de Dios en la edad de la iglesia primitiva. Y yo creo que es la manera de Dios ahora. Eso es correcto. Para que nosotros lo hagamos, así es que hagámoslo. Solo dejemos de hablar acerca de ello y hagámoslo. Eso es todo. Podemos hacerlo por la gracia de Dios. ¿No lo creen? Dice, gloria al Señor. Amén. Creemos en esto, creemos que Muy bueno. la verdad bíblica, creemos que se puede hacer, si uno lo cree y se predica. Y ahora hay un montón de experiencias vividas, ¿no? Porque como también muy bien dijo el hermano, no es que nosotros tengamos una pluralidad de ancianos, hay una infalibilidad en ellos, no, si nosotros volveríamos al ser como una especie de cártel o una especie de monopolio se puede hacer también una pequeña mafia de ancianos, es así. El tema es que sean gobernados, ser gobernados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces todo funcionará. Bueno, hay más escrituras, así que una sola más puede ser, una más y no los demoramos más. Gloria al Señor. La tercera edad, un resumen de las edades, versículo 22. La tercera edad reveló por el espíritu de profecía que la iglesia mundana aceptaría al nicolaísmo como una doctrina.
La separación entre el clero y el laico creció de la verdad bíblica de los ancianos, pastores de manadas locales, gobernando la manada por medio de la palabra, hasta llegar a los hechos de los nicolaitas. En esta situación, el clero se colocó en grado de dignidad uno sobre el otro, fórmula que no tiene ningún fundamento en las Escrituras. Y luego esto se transformó en un sacerdocio que colocaba al clero entre Dios y el hombre, concediendo al clero ciertos derechos, mientras tanto negando al laico los derechos que Dios le había dado. Eso fue usurpación. En esta edad llegó a ser una doctrina. Fue establecido en la Iglesia como si fuera palabra de Dios, lo cual no lo era en ninguna manera. Pero el mismo clero lo llamó la palabra de Dios, y en eso la doctrina fue anticristo. Nicolaita quiere decir conquistar al laico. Ahora, ¿por qué es esto algo tan terrible? Es terrible porque Dios nunca ha puesto a su iglesia en las manos de una jefatura elegida que se conduce con mentalidad política. Más bien ha puesto a su iglesia bajo el cuidado de hombres que son ordenados por Dios, llenos del Espíritu, que viven por la palabra y quienes guían al pueblo por medio de la alimentación de la palabra. Él no ha dividido al pueblo en clases para que las multitudes fueran guiadas por un sacerdocio santo. Es verdad que la dirección tiene que ser santa, pero así también tiene que ser la congregación entera. Además, no hay nada en la palabra que respalde a sacerdotes o ministros como mediadores entre Dios y el pueblo, ni tampoco hay lugar en la Escritura donde están separados en su adoración al Señor. Dios quiere que todos le amen y le adoren juntos, pero el nicolaísmo destruye estos preceptos. Ahí vemos por qué viene la mano, ¿no? Y a la vez, perdón por el comentario, y a la vez separa a los ministros del pueblo y hace mayordomos de los líderes, en vez de siervos. Ahora, esta doctrina empezó sencillamente como un hecho en la primera edad. Parece que el problema está en dos palabras: ancianos, presbíteros, y sobrestante, obispo. Aunque las Escrituras muestran que hay varios ancianos en cada iglesia, algunos, entre ellos Ignacio, empezaron a enseñar la idea que un obispo era uno de preeminencia o autoridad y control sobre los ancianos. Ahora la verdad del asunto es que la palabra anciano significa quién es la persona, mientras que la palabra obispo significa el oficio del mismo hombre. El anciano es el hombre, obispo es el oficio del hombre. Otro mensaje dice que obispo es supervisor. Anciano siempre se ha referido y siempre se referirá simplemente a la edad cronológica que un hombre tiene en el Señor. Él es un anciano, no porque sea ordenado o elegido, sino porque es de mayor edad. Él es más maduro, enseñado, no es un neófito, es digno de confianza por razón de su experiencia y la prueba fija de su experiencia cristiana. Mensaje también la 7 edad de la Iglesia, página 197. Lo que ellos estaban tratando de hacer aquí era tratar de tomar las iglesias donde Dios tenía pastores y al Espíritu de Dios moviéndose por medio de dones en la iglesia del Dios vivo. Vuelvo a repetir, lo que ellos estaban tratando de hacer aquí era tratar de tomar las iglesias donde Dios tenía pastores y ¿qué más? Lo más importante, y al Espíritu de Dios moviéndose por medio de dones en la iglesia del Dios vivo. Y ellos tenían una doctrina que empezó, que ellos iban a tener algunos sacerdotes y obispos y papas y demás. Eso Dios dijo que Él lo aborrecía. Él todavía lo aborrece. Nicolaitas, Nicovencer, trastornar al laico a la iglesia. Trastornar al laico es la iglesia. El laico es la iglesia, dice. ¿Cuántos saben que el laico es la iglesia? Muy bien.
trastornar o conquistar o tomar el lugar del laico. Cuando la Iglesia permitió la separación del original, como hizo Adán y Eva, ahora entonces esto se pone bueno, mire. Cuando la Iglesia permitió la separación del original, como hizo Adán y Eva, entonces entró la muerte. En ella no hay fuerza. Ella ha llegado a ser una monstruosidad. En el mismo momento que la Iglesia empezó a inclinarse hacia formas y ceremonias y hacia un sacerdocio, organizando a los ministros en un grupo que decidió tener su propia dirección, aparte de la dirección del Espíritu Santo y su palabra, su propia dirección, aparte de la dirección del Espíritu Santo y su palabra, en ese mismo momento entró la muerte. Ahora dice, ¿qué si usted juega con la naturaleza y resulta... si usted juega con la naturaleza, eso resulta ser una monstruosidad y le sale el tiro por la culata. ¿Qué sucederá si cambia la verdad en una mentira? La respuesta es, usted producirá un sistema de religión sin Dios y además, siendo un anticristo, será tan pervertido que no se parecerá al original ni tampoco producirá lo que produce el original. La única respuesta que Dios tiene para tal situación es el lago de fuego. Ahora yo quiero decirles que creo en ser dirigido, pero no por la dirección del hombre. Yo creo en la dirección del Espíritu Santo que viene por medio de la palabra. Yo creo en la dirección del Espíritu Santo que viene por medio de la palabra. También creo que Dios ha puesto hombres en la iglesia, hombres, plural, que tienen dones del Espíritu, los cuales mantendrán el orden de la iglesia. Creo eso. También creo que la iglesia es gobernada por hombres que Dios envía para que tomen control. Pero ese gobierno es por medio de la palabra. Entonces, en realidad, no son hombres gobernando directamente la iglesia, sino el Espíritu de Dios, porque la palabra y el Espíritu son uno. Y el profeta cita acá esta escritura: acordado de vuestros pastores, plural, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:7. Bueno, en Hebreos 13:8 ya sabemos qué escritura es, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Pero fíjense bien en lo que estaba sucediendo allá. Con esto termino. Aquella viña falsa estaba apoderándose y enseñando que el dominio humano estaba bien. Enseñó que la iglesia tenía que ser gobernada. Enseñó un tipo de control sobre el pueblo. Pero en vez de hacerlo de acuerdo con el plan de Dios, ellos simplemente tomaron autoridad y revistieron sus propias manos de todo el poder espiritual, dando como resultado un sacerdocio santo entremetido entre Dios y el pueblo. Volvieron directamente al antiguo sistema de Aarón. Llegaron a ser anticristo porque tomaron para sí mismos su oficio de mediador, 1 Timoteo 2:5. Dios aborreció eso. Los efesios lo aborrecieron y todo verdadero creyente lo aborrecerá también. Dios aborreció eso. Los efesios lo aborrecieron y todo verdadero creyente lo aborrecerá también. Después, si quieren, pueden leer 2 Corintios capítulo 11, que lo tipifica muy bien también el apóstol Pablo. Tendríamos que estar completamente ciegos para no ver esa misma cosa obrando a través de las edades. Y nuestra edad, la peor de todas, es que era una organización. Eso separó al pueblo. El pueblo de Dios debe ser uno. Por un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo. Y el espíritu debe moverse sobre cada uno. Y cada uno debe participar en la adoración de Dios. Pero los hombres querían la preeminencia. Así que tomaron el control. Obispos llegaron a ser arzobispos y con sus títulos imponentes sobrepasaron la palabra de Dios y enseñaron sus propias doctrinas. Insistieron en la obediencia total de la gente. Hasta cuando su forma de adoración ya no era en ninguna manera semejante a los primeros días después de Pentecostés. Estos hechos eran el principio de la sucesión apostólica. Esto es tremendo. De sucesión apostólica a miembros de la iglesia era un paso rápido y fácil, como el medio de la gracia salvadora. Miembro de iglesia como el medio de la gracia salvadora, ser miembro de iglesia. La palabra fue reducida a un credo. El anticristo, por medio de su espíritu,
estaba predominando en la iglesia. Bueno, aquí los dejo, no los quiero aburrir. Pero bueno, gloria al Señor por su palabra, hermano. Gracias. Amén.